Hola, este es el primer video de trabajo práctico de la asignatura Química Orgánica 2 de CIVEX y en este trabajo práctico vamos a ver cómo es el protocolo para la síntesis en el laboratorio de benzoato de metilo. Para ubicarnos un poquito en quién es el benzoato de metilo, el benzoato de metilo es este compuesto que está acá. Fíjense que el benzoato de metilo pertenece a las familias de los ésteres, ¿sí? Por este grupo funcional que tiene ahí. Y los ésteres son también conocidos como derivados de ácidos. ¿Por qué? Porque se pueden obtener a partir de ácidos carboxílicos. Fíjense que justamente esta que está acá es la reacción química para obtener el benzoato de metilo. Y los reactivos de esa reacción son ácido benzoico, metanol en presencia de un catalizador ácido, que en este caso es ácido sulfúrico, para dar el éster y agua. Este tipo de reacción se llama reacción de esterificación de Fischer. Es un mecanismo que es muy conocido y es muy común en química orgánica y es justamente el que interviene en este trabajo práctico. Vamos a ver un poquito la parte operativa. La síntesis, ¿sí?, que es la obtención del benzoato de metilo, en el laboratorio la podemos dividir en tres partes. La primera, que es la síntesis propiamente dicha o la reacción química. La segunda, que es el aislamiento, o sea, separar el producto una vez que se formó en la reacción química, separar ese producto del medio de reacción. Eso sería el aislamiento. Y una vez que aislé a mi producto del medio de reacción, el último paso es la purificación, es decir, tratar de que ese producto esté lo más puro posible. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, con la parte de la reacción química propiamente dicha, para analizar un poquito las condiciones en las que vamos a trabajar, tanto en relación de cantidades de reactivos y por qué, y qué efecto tiene eso sobre la reacción química. Entonces, para comenzar lo que vamos a hacer es en un Erlenmeyer colocar el ácido benzoico y el metanol. Vamos a enfriar la mezcla sobre hielo y agregar 0,5 mililitros de sulfúrico lentamente. Una vez que agregamos el sulfúrico, agregamos un buzo magnético, calentamos a reflujo, ¿sí?, en un equipo, si ustedes recuerdan, que tiene que tener un refrigerante. Calentamos a reflujo 45 minutos y una vez que transcurren esos 45 minutos, interrumpimos la calefacción, esperamos 5 minutos y vamos a pasar a la fase de aislamiento. Entonces, en esta primera parte, justamente en este lugar, ocurre la reacción química, pero todos estos serían pasos de la primera parte, que es la parte de síntesis. Ahora bien, vamos a analizar un poquito esta relación de cantidades que ponemos de ácido benzoico y de metanol. Si ustedes analizan los datos, van a encontrar que hay un exceso de metanol, es decir, hay más metanol que ácido benzoico de acuerdo a la estequiometría de la reacción química. ¿Por qué es esto que nosotros hacemos así? ¿Por qué? Porque como esta reacción es reversible, nosotros agregamos un exceso de uno de los dos reactivos para desplazar el equilibrio hacia los productos. Tenemos dos opciones, o agregamos un exceso de ácido benzoico o agregamos un exceso de metanol. ¿Por qué en este caso se elige agregar un exceso de metanol? Porque aparte de desplazar la reacción hacia los productos, es decir, de favorecer la formación del benzoato de metilo, el exceso de metanol también actúa, o el metanol en su gran cantidad en el recipiente de reacción, actúa como solvente. Entonces no tenemos que poner un solvente extra. Como el ácido benzoico es sólido, el metanol es líquido, si yo en vez de poner un exceso de metanol hubiese colocado un exceso de ácido benzoico, ese exceso de ácido benzoico, que es sólido, lo tengo que disolver. Entonces voy a tener que agregar un solvente extra. Entonces eso va a complicar un poquito operativamente el manejo del aislamiento después del producto. Entonces, ¿por qué agregamos un exceso en este caso de metanol? Por dos razones. Primero, para desplazar la reacción hacia la formación de productos, porque el metanol es un reactivo. Entonces, ustedes recuerdan que en equilibrio químico, si queríamos desplazar una reacción hacia los productos, agregamos un exceso de cualquiera de los dos reactivos. Y el segundo motivo es porque el metanol o el exceso de metanol actúa también como solvente de la reacción. Entonces no tenemos que usar un solvente extra, ¿sí? Continuando con el análisis, además de los reactivos, en la reacción química interviene
En este caso, en la esterificación de Fischer, interviene un ácido. Ese ácido actúa de catalizador. Nosotros en el protocolo, al ácido o al catalizador, lo agregamos en este momento, antes de la reacción química que ocurre en el momento de calentamiento. La gran pregunta es, ¿por qué usamos sulfúrico y por qué concentrado? Bien, usamos un ácido concentrado porque un ácido diluido está diluido en agua. Y el agua es uno de los productos de la reacción. Entonces, si yo agrego producto de la reacción, estoy desplazando el equilibrio hacia la formación de los reactivos. Y no es lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es desplazar el equilibrio hacia la formación de los productos, porque quiero obtener el benzoato de metilo. Entonces, elegimos un ácido de tipo concentrado justamente para que no haya agua o no haya una gran cantidad de agua en el medio de reacción. Ahora bien, ¿por qué sulfúrico? Porque existen varios tipos de ácidos concentrados, pero no todos tienen la misma concentración. El sulfúrico en su forma comercial viene muy concentrado, es decir, viene con una muy poquita cantidad de agua. Pero, por ejemplo, un ácido clorhídrico concentrado es concentrado, pero esa concentración es menor que la del sulfúrico. Entonces, el clorhídrico tiene un poco más de agua en su forma comercial. Por eso es que nosotros elegimos usar, por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado. Porque como tiene muy poquita cantidad de agua, nosotros evitamos este problema que traería el agua de desplazar el equilibrio hacia la formación de los reactivos y no hacia la formación de los productos. Ahora vamos a continuar con el protocolo de trabajo. Una vez que transcurrió el tiempo de calentamiento, es decir, una vez que ocurrió la reacción química, dejamos enfriar ese Erlenmeyer y lo que vamos a hacer es llevarlo al rotavapor y reducir a la mitad el volumen del metanol. Luego vamos a trasvasar, ¿sí?, ese resto que nos queda, que contiene nuestro producto, metanol, restos ácidos y puede llegar a tener algún resto de reactivo. Lo trasvasamos a una ampolla que contenga 15 mililitros de agua. Y con éter etílico vamos haciendo extracciones, ¿sí?, sobre ese volumen vamos haciendo extracciones y vamos reservando la fase orgánica. Una vez que realizamos las dos extracciones con éter etílico, vamos a juntarlas para formar una fase orgánica. Y esa fase orgánica la vamos a lavar con 5 mililitros de bicarbonato de sodio. ¿Cuál es la idea del lavado con ese bicarbonato de sodio? Bueno, la idea de ese lavado con bicarbonato de sodio es eliminar los restos ácidos que pudieran haber quedado del catalizador, ¿sí? Si bien la mayor parte va a estar en la fase acuosa original previa a este paso, pudiera haber quedado algún restito de ácido y también eliminar algún resto de ácido benzoico que haya quedado sin reaccionar. Para que el lavado sea exitoso vamos a controlar que la fase acuosa sea neutra y una vez que tiene esa neutralidad vamos a seguir trabajando con la fase orgánica, la cual vamos a volver a lavar con 5 mililitros de agua para eliminar los restos de bicarbonato que pudiesen haber quedado. Desechamos la fase acuosa, nos quedamos con la fase orgánica y con esa fase orgánica vamos a seguir trabajando. Esa fase orgánica, que es una fase de éter etílico, tiene disuelto el benzoato. Uno pensaría que directamente lo que tiene que hacer es evaporar ese éter etílico y listo, y ya tenemos nuestro éster. Bueno, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque como esta fase orgánica estuvo en contacto con agua, primero, antes de evaporar el solvente, lo que tenemos que hacer es eliminar los restos de agua. Para eso vamos a usar un desecante. En este caso es el sulfato de sodio anhidro, es un sólido y es un desecante de tipo reversible. Como es un sólido, lo vamos a colocar con una espátula en el interior del Erlenmeyer, vamos a taparlo, esperamos unos minutos y lo tenemos que filtrar. ¿Por qué? Porque como es un desecante reversible, así como quita el agua de la fase orgánica, también la puede devolver. Entonces, separándolo, después de un ratito, separándolo de la fase orgánica, me aseguro de que no me devuelva, ¿sí?, el agua que justamente yo quiero eliminar. ¿Cómo lo vamos a separar? Lo vamos a separar por filtración en un embudo de vidrio. Vamos a colocar un poquito de algodón o puede ser también un papel de filtro. Y lo que tenemos aquí abajo es nuestra fase orgánica, ¿sí?,
ya sin restos de agua. Ahora sí podemos llevar esa fase orgánica al rotavapor para evaporar el solvente. Una cuestión interesante para ver acá es cómo sé que evaporé la totalidad del solvente. Bueno, primero nosotros vamos a ver a ojo, ¿sí?, que el volumen disminuye de solvente. Pero va a llegar un momento que nuestro ojo ya no es capaz de ver si hay una disminución de volumen o no. Entonces, para saber si eliminé todo el solvente o no, lo que vamos a hacer es controlar por pesada. ¿Qué significa controlar por pesada? Si yo pongo mi Erlenmeyer y efectivamente el Erlenmeyer, después de estar en el rotavapor, eliminó solvente, si yo lo peso antes y después de haber estado en el rotavapor, el peso va a ser distinto, ¿sí? Va a ser menor después porque eliminó solvente. Entonces, si yo en dos momentos distintos paro el rotavapor y peso el Erlenmeyer en el momento 1 y después de haber estado un rato en el rotavapor en el momento 2 y veo que en esos dos momentos el peso es igual, significa que en ese interín, en el rotavapor, no hubo evaporación de solvente, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que para saber que evaporamos todo el solvente, controlamos, ¿sí?, hasta peso constante del Erlenmeyer o peso constante de la masa del crudo en el caso que hayamos hecho la tara del Erlenmeyer previa, ¿sí?, y que estemos directamente controlando el peso del contenido. Entonces, por peso constante nosotros controlamos que la evaporación del solvente haya sido completa. Como paso final, lo que vamos a hacer es la purificación, ¿sí?, de ese crudo que nosotros obtuvimos luego de evaporar todo el solvente en el rotavapor. Nuestro benzoato de metilo es un líquido. Ustedes recuerdan que los líquidos se purifican por destilación fraccionada y los sólidos por recristalización o por sublimación en el caso que efectivamente sublime. Pero aparte de ser un líquido, nuestro benzoato de metilo es un líquido con un punto de ebullición alto. Los líquidos de punto de ebullición muy alto se destilan por una técnica, o se purifican, mejor dicho, por una técnica que se llama destilación fraccionada a presión reducida. ¿Cuál es la diferencia entre la destilación fraccionada a presión atmosférica y destilación fraccionada a presión reducida? Que en una destilación fraccionada a presión atmosférica, la presión interna del sistema es la atmosférica, mientras que en una destilación fraccionada a presión reducida, la presión interna del sistema es menor que la atmosférica. ¿Por qué? Porque en esta parte del sistema nosotros lo unimos a una bomba de vacío. Entonces, acá adentro la presión que va a haber va a ser menor. Bien, ¿qué consecuencia tiene el que el sistema esté sometido a una menor presión? Que el líquido, ¿sí?, que está en este balón va a sentir que hay una menor presión en el sistema y va a entrar en ebullición a una temperatura más baja que la que hubiese entrado si la presión hubiese sido la atmosférica. Entonces, un líquido que tiene un punto de ebullición muy alto a una a una presión atmosférica, entra en ebullición a una menor temperatura cuando la presión es más baja, ¿sí? Esto nos permite manejar el sistema con menores temperaturas, operativamente es mucho más seguro y es mucho más práctico. Por último, lo que nosotros vamos a hacer, después de haber hecho la purificación, es un control de no pureza mediante capa fina, empleando diclorometano como fase móvil. ¿Qué es un control de no pureza o por qué nosotros decimos que el análisis por capa fina es un control de no pureza? Bueno, porque por ejemplo, si yo en mi muestra esperaría tener un solo analito, es decir, en la capa fina una sola mancha, si yo veo más de una, puedo decir que estoy frente a algo que está impuro, ¿sí? Porque yo esperaría tener un solo analito y si veo 2, 3 o más, está impurificado. Ahora, si veo uno solo, yo no puedo asegurar que efectivamente sea un solo compuesto el que está presente. ¿Por qué? Porque podría haber dos sustancias que corran juntas en la capa fina y yo no lo veo, ¿sí? Entonces, yo con la capa fina lo que puedo saber es cuántas sustancias por lo menos tengo, ¿sí? Pero no efectivamente cuántas tengo. En este caso yo sé que como por lo menos tengo 2 y si esperaría tener 1, esto está impurificado. Ahora acá por lo menos tengo 1, pero no sé si no tengo más de 1 que corren juntitos. Entonces, la capa fina por eso se puede usar como criterio de no pureza, pero no como criterio de pureza. Bien,
Y en esa capa fina lo que vamos a sembrar es un patrón de benzoico, un patrón de benzoato de metilo y un poquito de nuestra muestra purificada, y le podemos sumar una cuarta siembra que sea, ¿sí?, previo a hacer la purificación. Entonces podríamos ver efectivamente las características que tenía la muestra antes de ser purificada y cómo ha quedado la muestra después de haber sido purificada, ¿sí? Bueno, espero que haya resultado sencillo de comprender esta explicación del protocolo y estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta.